Gracias María, muchas gracias a todos los hermanos, amigos y compañeros que están apoyando, acompañando esta tarea de conferencias del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Nosotros vamos a compartir un estudio, una enseñanza que nos brinda Manuel Filomeno de Miranda en su libro Reencuentro con la Vida. Vamos entonces a compartir para el desarrollo de este tema aquellas enseñanzas. Voy a disminuir aquí el panel porque esto, que son de gran importancia para nuestras tareas como espíritas. Nosotros realizamos estudios de la filosofía de vida que nos brinda el libro de los espíritus, de la moral que nos deja Jesús y que el maestro Kardec codificó en el Evangelio según el Espiritismo. También estudiamos la teoría de la mediunidad consignada en el libro de los medium y las demás obras de la codificación, las obras básicas de la codificación. Ya está saliendo la pantalla completa, ¿cierto? Entonces, se ve ya la pantalla completa, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bien, bien. Entonces nosotros encontramos en este libro Comunicaciones Mediúnicas, enseñanzas de Manuel Filomeno de Miranda, testimonios de las entidades que se comunican. Una de ellas, que es la que representa este estudio, una entidad perturbadora, es decir, obsesora. Y después de haber terminado la intervención, esta entidad obsesora, y tenemos muchos casos en este libro, pero en este capítulo de esta obsesión colectiva en las sesiones mediúnicas, en este libro, el guía de esta tarea, en este caso Manuel Filomeno de Miranda, después de haber terminado la comunicación, esta entidad, la noche del 9 de enero del 2005, en el Centro Espírita Camino de Redención en Salvador, Bahía, ya sabemos que es el centro que dirige, que maneja y que tiene a Divaldo como su eje central. Este orientador espiritual escribe la siguiente página. Comienza diciéndonos: la falta de vigilancia del equipo mediúnico, la presunción del equipo mediúnico. Estas son dos condiciones de las que son víctimas algunos medium y psicoterapeutas de desencarnados, aquellos que trabajan en el diálogo, en la evangelización, en el esclarecimiento con la entidad perturbadora. Ellos, cuando como medium manejan ciertas invigilancias y ciertas presunciones, aún con el conocimiento que brinda la doctrina espírita, son los responsables de que se produzca periódicamente un lamentable fenómeno de obsesión colectiva. Estas sesiones colectivas, cuando tienen este barniz o este tinte realmente de que hay una obsesión y que se va a expandir al grupo, en las sesiones prácticas sucede de alguna manera en diversos núcleos, en diversas casas espíritas de asistencia espiritual. La mediunidad práctica es parte de la asistencia espiritual. Entonces nosotros aquí creo que hoy vamos a compartir. No vendrán. ¿Cómo que no vendrán? Parte de lo que la película de Kardec nos brinda. Pongamos mucha atención. No me siento muy bien. Pero, señorita Jaffe, estoy en medio de la investigación y las respuestas... Profesor, por favor, no insista. Necesito tener mis momentos de privacidad. No sabe lo que es vivir todo el tiempo rodeada de espíritus que quieren comunicarse.
Desde niña vivo mi vida sirviendo a los demás. Se está escuchando, ¿verdad? Necesito recuperar un poco mi vida. Señorita. Presuntuosa la medium Jafet. Con permiso. No me escribió ni siquiera una dedicatoria. No se habla de otra cosa en los periódicos. Espíritus, espíritus, espíritus. Y solo usted es importante en este trabajo. Eso no es verdad. Lo importante es el libro y el estudio que hicimos. ¿Y por qué no citó mi nombre en ningún lugar? Puso el nombre de los espíritus, de todos ellos. Pero ¿quién realizó el trabajo aquí en la Tierra? Nadie lo sabrá jamás. Yo tuve que usar criterios. ¿Usted sabe cuánto di de mi vida para su obra? ¿Y qué ganó a cambio? No estoy hablando de dinero, profesor, ya que usted ya no debe preocuparse por eso. Estoy hablando de respeto. Estoy decepcionada. Señorita. Por favor, salgan. Espero que el tiempo le responda sobre mis decisiones. Espero que el tiempo no lo crucifique. Aquí vemos la prepotencia, la altanería, el irrespeto de esta medium, que fue fundamental en las comunicaciones que recibió el maestro Kardec, pero que está reclamando una posición dentro de la publicación de la primera obra de la doctrina espírita, considerando que ella era más importante o tan importante como los nombres que figuraban dentro de esta misma edición del libro de los espíritus. Entonces nos dice Manuel Filomeno, el desvío de la conducta general se produce cuando alguien poco aficionado al cumplimiento de los deberes relativos a la mediunidad con Jesús cae en la frivolidad y se deja fascinar por ambiciones injustificables. La ambición de ella era figurar, que se conociera su nombre. En lo referente a la producción de estos mensajes importantes de exaltación de la personalidad, ella quería figurar, de exhibicionismo, o se deja influenciar por la hipnosis de los espíritus perseguidores que también estaban presentes en este trabajo, que comienza a teledirigir al medium sabiendo de sus defectos, sabiendo de sus debilidades de orden moral, de sus incumplimientos, de su presunción y de su falta de vigilancia. Al principio la obsesión puede ser eliminada porque al principio es simple, es incipiente. Esta obsesión cuando apenas comienza y que en realidad todos nosotros la podemos estar padeciendo, nosotros vemos aquí la imagen de la entidad que lo atormenta. Ella está caracterizada por estertores nerviosos, por revelaciones innecesarias e improcedentes, es decir, las comunicaciones que recibe el medium cuando está pasando por el periodo de obsesión simple son manifestaciones sin importancia, sin trascendencia, y normalmente son comunicaciones pomposas y vacías por comportamientos incompatibles con las enseñanzas del Evangelio y de la doctrina espírita en general. Entonces estamos mirando para la mayor comprensión de cómo se da este fenómeno. Nosotros vemos aquí el espíritu del medium con su periespíritu, lógicamente su cuerpo, su periespíritu y su espíritu, pero aquí vamos a mirar, a ver si logro, aquí vamos a mirar el espíritu y el periespíritu de la entidad comunicante. A ver si subo esto aquí un poquito. De la entidad comunicante que logra
de alguna manera logra conectar con estas ondas de energías del pensamiento de periespíritu a periespíritu para luego tocar los órganos físicos del médium. Entonces podemos darnos cuenta que en este proceso hay un trabajo metódico, pausado, paciente del espíritu comunicante perverso hacia el médium invigilante que va a permitir la entrada de lo que él desea, en este caso de lo que él desea realizar, que es perturbar al médium. Entonces él va fijando en el periespíritu del médium las matrices de aquella idea, de aquel sentimiento, de aquella situación de la cual él, como adversario desencarnado, quiere que él manifieste en estas comunicaciones. Y allí comienza la mala calidad. Me ha perdido aquí está la mala calidad. Cómo cambia la onda, aquí se pone más pesada. Y esta mala calidad genera en la psicosfera del ambiente donde se realiza la sesión mediúnica una dificultad para el intercambio con entidades superiores, porque ya el medium está contagiado, contaminado, y el ambiente se va enrareciendo de tal manera que el espíritu noble superior, el que va a instruirnos, encuentra un ambiente psíquico enrarecido y no hay una receptividad en el conjunto del equipo que está trabajando. En esta sesión mediúnica, una lámina que es muy familiar para todos nosotros, es muy ilustrativa. Por eso se ha usado con mucha frecuencia en estos temas que nosotros manejamos como trabajadores de la casa espírita, trabajadores de la actividad de asistencia espiritual con la mediunidad, en donde nosotros podemos observar espíritus, el director espiritual, los medium, los auxiliares. Aquí nosotros vemos esta auxiliar como su corazón, su cardíaco brilla en amor y ayuda a este medium dándole energías en su coronario, y todo el equipo de trabajo activado en su coronario para recibir a estas entidades que puedan estar necesitando de esa comunicación. Entonces vienen los conflictos cuando hay medium indisciplinados, medium invigilantes, viene la intriga y la crítica con relación a los compañeros. Entonces comienzan a pensar que el otro medium no fue realmente sincero, no fue veraz, que está engañando, que está mistificado, y comenzamos con esa crítica a crear los conflictos, a dudar de la autenticidad de los mensajes. Entonces viene la desconfianza cuando decimos, ¿quién sabe qué entidad sería la que se comunicó? Esa no era una entidad real, superior, necesitada. Eso es invento de este medium. Eso es animismo, decimos muchas veces. Entonces, cuando empezamos a dudar de la procedencia de las informaciones espirituales impartidas por los benefactores desencarnados, tienen lugar las intrigas y las maledicencias. Y hay dificultad para concentrarse, porque el benefactor desencarnado, encontrando esa atmósfera tan enrarecida, logra manifestarse, vence algunos obstáculos, eleva el patrón vibratorio del medium que puede dar este mensaje, pero los demás que están en la invigilancia comienzan con la maledicencia, con la crítica, con el conflicto, con la duda, y comienzan a fastidiar lo que es el mecanismo de la concentración. Entonces el medium desprevenido, que no está preparado, que no está concentrado, que no ha estudiado lo suficiente, se va dejando arrastrar por la seducción de ese antagonista, que es la entidad espiritual que lo quiere llevar
al disturbio de la tarea y comienza a sentirse privilegiado por las continuas comunicaciones que recibe, porque el antagonista espiritual, el adversario, el enemigo, el obsesor, el perturbador, desea boicotear la reunión y encuentra el elemento apropiado para conseguirlo. Por lo general, proceden del mismo mensaje mistificador. Son varias comunicaciones seguidas, comunicaciones continuas, y eso hace sentir al medium elevado. Soy muy buen medium, yo recibo más que los demás. A mí los espíritus me buscan a mí más que a mis compañeros. Entonces viene a darse cuenta el director más adelante con la observación que haga de que siempre es la misma entidad que se comunica a través de este medium y que esta entidad lo que está es engañando, mistificando, haciendo su impostura, digamos, sobre la voluntad del grupo y del equipo, con lo cual atraviesa la línea divisoria que conduce de la obsesión simple, sencilla, la general, a una fascinación que es una fase peligrosísima de lo que nosotros podíamos considerar en la segunda fase de la obsesión. Entonces nosotros siempre vamos a observar que aunque tengamos trabajadores espirituales, abnegados, puntuales, disciplinados, allí en nuestra reunión, ellos no van a poder conseguir quitar el dominio de la vanidad que siente el medium cuando cree que él es el mejor del grupo y se siente responsable de que todos los trabajos que se realizan es una misión que él tiene. Se cree vehículo de orientaciones que vienen de los mentores superiores y dejan pasar una serie de mensajes disparatados con informaciones extravagantes, incompatibles con la nobleza y con la seriedad de las enseñanzas de la doctrina espírita. Entonces, el mismo medium no se da cuenta de que ya está en la etapa de fascinación, que está permitiéndole a las entidades la burla para que ellos son en ese momento instrumentos de estas entidades y se sienten como si fueran realmente los grandes misioneros dentro de este equipo en la casa espírita. Y de la fascinación llegamos muy rapidito a este proceso de subyugación, donde vamos a tener pérdida del control de nuestra voluntad, de nuestros centros de fuerza, de nuestros centros físicos, de nuestro actuar, y entonces de esa fascinación y de esa fatuidad pasa el medium al estado de subyugación. Allí dentro del mismo programa y dentro de la misma actividad, ¿qué sucede en esa actividad? Que este medium que ya está en la franja de la subyugación irradia la influencia mórbida, es decir, letal, fatal, de lo que él tiene y de lo que él siente, y que es captada por los demás que están en el grupo del equipo, motivo por el cual el ambiente psíquico de la reunión se llena de vibraciones negativas. Y esto da origen a que el grupo no esté concentrado en la cadena, en que la cadena se vuelva frágil, en que cada cual se vaya con sus problemas y sus pensamientos y se salga de la tarea, de los objetivos para los cuales hemos sido citados y nos hemos comprometido con día y hora y estudios y reforma moral. Hemos hecho un gran esfuerzo luchando con nuestras imperfecciones. Hemos logrado tener un cierto nivel de amor entre todos, de amistad, pero cuando tenemos un elemento que impide que esta amistad y que esta fraternidad siga adelante, fortaleciéndose, dándole pasos continuos a entidades obsesoras, empiezan entonces
muchos de nuestros compañeros a bostezar, a estirarse, a acomodarse, a moverse en la silla, a estar pendiente del celular si lo tienen en vibración, si alguien les vibró, si alguien les llamó. Todo lo que sea de indisciplina comienza a generarse en ese momento y piensan que ya no vale la pena esta reunión, pierden el interés y todo el grupo llega a estar contaminado por estas situaciones que genera una entidad sobre un medium invigilante, soberbio y creído y vanidoso de su facultad mediúnica. Nosotros vamos a seguir escuchando aquí, aparte de la película que pueden servirnos como ejemplo. Bienvenidos, amigos invisibles. La mesa descendió, cayó en su puesto. Esta es la imagen con que inicia la película. Estamos listos. Necesitamos la cesta con el lápiz. Ah, sí, claro. No vamos a hacer un cineforo de la película, solo las imágenes, los pequeños videos que nos puedan ilustrar sobre el tema. Concéntrense. Allí está. Nuestro primer mensaje. Luces, por favor. Profesor, A la luz de la vela. es para usted. Salve, querido pontífice, salve 3 veces, Hippolyte Léon Denisard Rivel. Yo soy el pontífice. Se trata de un espíritu familiar, nuestro amigo y protector. Él siempre nos trata con apodos cariñosos. Bien, entonces... te saludo, compañero del más allá. Hijo de Jean-Baptiste y Jeanne, formado en Yverdon, casado con Amélie Gabrielle Boudet. Se retiró recientemente. Es una excelente reseña biográfica. Las estrellas que observas también son luces eternas vagando por el universo. Muchas de ellas ya murieron, pero renacen frente a nuestros ojos. Morir y nacer son partes de un mismo camino. He aquí la ciencia divina. Su mesa no se movió por casualidad. Analiza, piensa, concluye. Quien te escribe es un amigo de vidas pasadas de cuando eras un druida en Galia. Y tu nombre era... Allan Kardec. Las reuniones prácticas del espiritismo en la actualidad tienen un carácter instructivo a favor de los desencarnados que sufren, sean ellas de educación de la mediunidad para los principiantes o de desobsesión con intermediarios experimentados, mediums experimentados para las tareas de desobsesión que conocen los principios espíritas. Entonces nosotros hoy por hoy tenemos reuniones mediúnicas muy diferentes a aquellas que realizó el maestro Allan Kardec para la codificación. Él fue el pionero, el iniciador, el investigador, el abnegado que llegó a entregar su vida, sus años que le quedaban de vida útil, con su sapiencia, con su amor
aceptando esta misión, y hoy tenemos nosotros la claridad y la responsabilidad con todos los estudios que nos deja él en las 5 obras básicas a realizar estas reuniones mediúnicas con estas características. A los principiantes para la educación de la mediunidad, que en estos momentos estamos en esos apartes, la educación de la mediunidad, y con equipo solvente, doctrinaria y moralmente, para la atención a los obsesores, porque hay un conocimiento de los principios básicos de la doctrina espírita. Por eso mismo, dice Manuel Filomeno de Miranda, deben caracterizarse estas reuniones por la simplicidad, por la sencillez, y los miembros deben ser trabajadores sinceros y dedicados al bien. No podemos improvisar con trabajadores que no han tenido la debida preparación, que tienen solamente el deseo de ver, de experimentar o de sentir las entidades, porque es perjudicial para el ambiente psíquico. Entonces, estos trabajadores deben ser sinceros y dedicados al bien, de modo que se conjuguen los valores morales con los espirituales, el nivel de educación doctrinario con la moral, porque podemos encontrar personas con mucho conocimiento doctrinario, incluso con facultades mediúnicas suficientemente ostensivas, pero con una moral realmente que deja mucho que desear. No es bueno este elemento para este tipo de reuniones. En un todo armonioso que pueda brindar óptimos resultados a la tarea y a la reunión que se realiza. Entonces nosotros podemos observar nuevamente en esta lámina, que también es muy familiar para nosotros, la concentración que tiene el equipo encarnado. Los que están en la hilera a la derecha atrás son pacientes que van a ser tratados. Entre ellos y el equipo de la mesa hay entidades espirituales nobles alrededor de todos los trabajadores, proyectándoles realmente la seguridad, la vibración, manteniendo el tonus vibratorio del ambiente psíquico, y el deber nuestro es contribuir positivamente a mantener ese tono psíquico vibratorio para la reunión, para la realización de esta reunión. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta tarea mediúnica realmente es un loor a la caridad, al espíritu de caridad, que es el que debe prevalecer en estas tareas, se abrirán las puertas a los benefactores espirituales. Cuando tenemos la oración, el estudio, la disciplina, el silencio, la interiorización, la concentración, nosotros estamos listos para que el equipo espiritual llegue al grupo y comience a hacer su tarea, que se encargan de orientar las actividades, porque la programación la hacen ellos. Ellos se toman el tiempo de hacer ese programa con mucho cuidado y con mucho criterio, conociendo las necesidades propias y la de los hermanos que van a recibir el beneficio, de forma tal que se beneficien todos los participantes, los trabajadores, los comunicantes y el mismo equipo espiritual, porque nos habla de que deben beneficiarse los que estamos encarnados y los que están en la espiritualidad, sean los pacientes o sean los instructores en este caso. Aquí tenemos el inicio de la reunión mediúnica, como la comenzaba el maestro Kardec, donde él no deja un espacio para las disputas emocionales en torno de las facultades que poseen los diferentes medios. Entonces ya el equipo conformado, conocido, con una trayectoria, con un estudio, puesto ya en manos de un dirigente que haya sabido guiarle, que haya sabido educarle y que haya sabido darle también el ejemplo,
como nos presenta el equipo de trabajo de Manuel Filomeno de Miranda, vamos a encontrar que no vamos a disputarnos si yo soy mejor como vidente, como psicógrafo, como psicofónico, como psicopictórico. No debe haber espacio para esas disputas emocionales en torno de las facultades que posean los diferentes miembros, sino que todos se prepararán, todos con estudio, con esmero, para que en el momento determinado las entidades que se van a comunicar puedan ser bien recibidas, bien captadas y se pueda realizar el programa que ellos han establecido. También es muy familiar esta diapositiva, esta imagen en esta diapositiva, porque nosotros encontramos, casi no se logra ver, pero aquí al lado de la señora de azul, aquí al lado tenemos una entidad, miren la boca abierta, la nariz, el rostro, una entidad con una actitud grosera, violenta, pero necesita esta medium, necesita tener su control moral. Y los trabajadores encarnados también reciben del director espiritual, en este caso tenemos la imagen como del doctor Becerra, que ayuda al director, que viene directamente a darle un base, una energía a la entidad que se está comunicando con esa actitud tan grosera, y la misma medium está recibiendo, vemos aquí la columna de energías de protección y vemos la cadena, cómo se conforma la cadena de medium a medium, aquí a medium, y todo el equipo espiritual trabajando para que esta entidad obsesora reciba realmente el impacto del amor y de la necesidad de cambio. Entonces encontramos en este estudio que es inevitable que espíritus perversos, como en este caso, que también son espíritus sufridores, aunque no se den cuenta ellos de eso, intenten seducir a alguno de los médiums, al que sea más débil, es decir, al que esté menos preparado moralmente, al que esté más invigilante, más indisciplinado, al que siempre tiene excusas y está siendo débil considerado desde diversos aspectos. Entonces estas entidades sufridoras, perversas, tratan de comunicarse con el objetivo de generar discusiones, ambigüedades, confusiones, en las que son muy hábiles ellos para que se distraiga el tiempo, se agote el tiempo útil de la reunión, y ellos intentan engañar con mensajes falsos, con mensajes improcedentes, fastuosos, y realmente llegan a colocar la duda, la incertidumbre dentro del grupo. Ellos intentan engañar a los que poseen menos condiciones morales y menos disciplina, menos vigilancia. Entonces nosotros seguimos observando aquí, en esta enseñanza que nos brinda Manuel Filomeno de Miranda, que dispuestos ellos a combatir los excelentes recursos del socorro espiritual, porque ellos saben que va a haber una ayuda espiritual a los que sufren, así como deseosos de mantener la ignorancia en torno al mundo espiritual, porque muchas de estas entidades llegan desconociendo en qué situación están, desconociendo qué les pasó. Se siguen sintiendo vivos, con un sufrimiento, una amargura, un deseo de venganza, un rencor, y no han percibido que tienen a su alrededor amigos que están deseosos de ayudarle. Entonces ellos vienen a las reuniones mediúnicas porque está en el programa de ayuda. Ellos vienen a ser ayudados, aun cuando traigan la intención de perturbar, y allí es el momento en donde el dialogador, el adoctrinador, o como nosotros le querramos llamar, le va a esclarecer de la nueva situación en la que se encuentra y cómo dejar de sufrir, cómo dejar la desdicha a un lado.
Y de esta manera, este espíritu perverso va a dejar de atraer más incautos, como son ellos mismos, porque llegan a veces como ejércitos a las sesiones mediúnicas, a las casas donde se realiza la sesión mediúnica, pero nuestras casas ya tienen una cierta protección en todo su entorno por las tareas mismas que se realizan, por las oraciones, por las disertaciones, y en la misma tarea de la mediunidad hay una preparación especial de protección desde las afueras. Entonces, aun cuando ellos vengan a veces con un grupo grande de compañeros incautos como ellos mismos, solamente entran aquellos que van a recibir la enseñanza para que la multipliquen luego a sus compañeros. Atacan a la mediunidad, vienen a atacar las reuniones mediúnicas serias, porque las que no son serias, ellos hacen fiesta allí y encuentran equipos mediúnicos desordenados, curiosos, que les gusta la adivinanza, que quieren hacer pruebas con ellos, y ellos eso les gusta, y no hay una instrucción, no hay una seriedad dentro de este contexto. Ellos organizan celadas y vienen trazando continuos planes de agresión. Entonces, en esa palabra que la entidad perversa quiere expresar, la entidad inferior, sufriente, antagónica, se siente enemigo de todos nosotros, en sus palabras hay el ácido de la ofensa, pero el medium o la medium, el equipo mediúnico tiene que estar preparado con un nivel moral para poderlo disminuir en su agresividad, y muchas veces ellos expresan que se sienten atados, que qué les han hecho, que querían hablar, querían gritar y no pueden lograrlo, porque ahí está la influencia de la energía moral del equipo mediúnico y también de los trabajadores espirituales. Ellos vienen siempre con propósitos nefastos a destruir la seriedad de nuestras tareas. Miremos aquí en esta sesión mediúnica, también conocida esta lámina, la presencia de las entidades, la concentración que muchos de los medium obtienen, y nosotros allí en ese momento es cuando vamos a entender que realmente aquellos en el equipo mediúnico que estén vinculados a los objetivos inferiores preservan la insanía y encuentran en las reuniones mediúnicas un adversario poderoso dispuesto a desenmascararlos. Es decir, cuando el equipo mediúnico es realmente serio, ellos pueden traer todas estas malas intenciones, pero van a encontrar en un equipo serio el momento en que van a ser desenmascarados, porque va a haber un trato caritativo pero enérgico, en donde se le va a decir: tu situación es esta, con energía y caridad al tiempo, para que el individuo sepa que estando en el plano espiritual tiene posibilidad de ser realmente feliz, de arrepentirse de sus planes, de sus celadas, de convertirse él y convertir a sus compañeros en disturbio. Y entonces al revelar aquello que le aguarda al individuo que no tiene compostura, tanto durante la existencia humana como después de la desencarnación, al igual que aquellos que caen en el vicio y el crimen. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como elementos de trabajo de Jesús a través del servicio mediúnico, porque son miles de hermanos que están en la espiritualidad inferior sufriendo, y los guías están trabajando por atraerlos para que reciban la educación, la orientación, el amor y las posibilidades de cambio para su felicidad. Por consiguiente, intentan todo para obstaculizar esta tarea liberadora de conciencias y de sentimientos. Ellos tratan
estas entidades obsesoras, de boicotear aquello, de perturbar aquello, y de que esta tarea, a través de la cual los dialogadores, el director y el equipo mediúnico tienen la oportunidad de hablar de la doctrina espírita, del Evangelio de Jesús, de la pluralidad de vidas, de la pluralidad de mundos, de la ley del progreso, de la moral de Cristo, hablar de perdón. Ellos eso no lo desean. Entonces es allí donde se convierten en enemigos frontales intrépidos de aquellos mediums que realmente no tienen la compostura que deben tener dentro del proceso de la tarea mediúnica. Seguimos con nuestras tareas mediúnicas. Ese es el tema realmente de hoy. Y dentro de este programa de las tareas mediúnicas, nosotros vamos a encontrar entonces aquí que por esta razón, aquellos participantes de reuniones mediúnicas, y no solamente ellos, deben estar precavidos ante las sutilezas de la obsesión, porque nosotros somos presa atractiva para los obsesores. Nosotros los que traemos el compromiso de divulgar la doctrina de consuelo, que es el espiritismo, a través de estos diálogos, nosotros tenemos que, digamos, convertirnos realmente en los verdaderos discípulos de Jesús, trabajando en nuestra reforma moral, en el conocimiento de la psiquis de los hermanos desencarnados que sufren, cómo ayudarlos, cómo llegar al sentimiento de odio que ellos tienen para convertirlo en perdón. No es una tarea fácil, pero si nosotros no estamos preparados realmente, vamos también a ser presa fácil de esa obsesión que comenzará de una manera muy sutil, muy simple, y nos llevará luego a la fascinación y más tarde a la subyugación. Entonces debemos procurar tomar medidas tan pronto como se presenten las primeras señales, de manera que sea posible impedir que se instale en nosotros el proceso obsesivo. Cuando nosotros poseemos todo este conocimiento, lo vamos a entender sin ninguna dificultad, porque primero nosotros tenemos deudas del ayer, todos. Tenemos la dádiva de la mediunidad, tenemos el llamado al conocimiento espírita, la llegada a un centro serio con estudios bien programados, bien organizados, pero eso no impide que nosotros estemos fuera del peligro de ser atacados o atentados con la obsesión. Entonces, esa interferencia espiritual negativa a la que todos estamos expuestos, porque es el estado de la humanidad en la que nosotros formamos parte, a las imperfecciones naturales, dice que son propias de nuestro nivel evolutivo, a las situaciones algunas veces aflictivas por nuestros propios problemas de salud, de relaciones emocionales, laborales o económicas, que atraviesa especialmente los portadores de mediunidad, porque los portadores de mediunidad y del trabajo de mediunidad no estamos exentos de la problemática que tienen todos nuestros demás hermanos encarnados. Sufrimos, trabajamos, luchamos, pero damos lo mejor de nosotros para poder participar de estas reuniones, educándonos, instruyéndonos, mejorándonos moralmente y participar de estas tareas que realmente son liberadoras para nosotros, para los hermanos que intentan seducirnos y también para el equipo espiritual que nos asiste. Nos está diciendo este estudio que atravesamos, especialmente los portadores de mediunidad, algunas situaciones aflictivas
que son más sensibles y que eso nos obliga a nosotros a ser más cuidadosos con nuestros pensamientos, con nuestra vida íntima y con nuestros sentimientos. Y siguen las reuniones mediúnicas, porque ese es nuestro tema en la noche de hoy, en la tarde noche de hoy. Entonces dice que nosotros tenemos los recursos valiosos, incuestionables, para eliminar todo foco de obsesión. El conocimiento espírita, el conocimiento del evangelio, la reforma moral, es lo que nos va a nosotros a proteger de caer en las garras de la obsesión. En las reuniones o en los individuos aisladamente, también podemos estar siendo, como diríamos, presa fácil de estos procesos obsesivos. Entonces nosotros sí debemos tener mucho más cuidado del que hasta ahora hemos tenido, porque somos realmente espíritas en Jesús, en Kardec, en nuestra vida, y vamos a tener una conducta que va a hablar por nosotros. Sin embargo, no podemos dejar de lado jamás, como una medida preventiva, la oración, la conducta moral de cada uno y confrontándola con las enseñanzas del espiritismo. Estos son los recursos que tenemos para poder evitar la sutileza de la obsesión. Proceder de acuerdo con la moral espírita es un poderoso antídoto para las persecuciones de los espíritus viciosos, enfermizos, rencorosos, irreverentes, que chocan contra la fuerte barrera vibratoria que forma el equipo mediúnico, emanadas por todos aquellos que están dando un aporte dentro de la reunión de la que cada uno de nosotros es portador. Reunión mediúnica clásica de la época del maestro Kardec. Cuando se produzca un incidente de esta naturaleza, le cabe al psicoterapeuta de desencarnados, orientador de la entidad obsesora, sin discusiones inoportunas, sino a través de valiosos recursos de la lógica y del Evangelio de Jesús, invitándola a despertar de sí misma para que sea feliz. Entonces, ¿a qué se refiere ese incidente? Cuando se produce este incidente de esta naturaleza, de esta perturbación, le cabe al medium que hace el adoctrinamiento, la evangelización, hablar realmente, sin discutir, con los valiosos recursos de la lógica, con aquello que presenta él en su diálogo, en su queja, en su rencor, y traerlo realmente a ese despertar feliz. Es oportuno que el medium sea advertido cariñosamente para que evite sintonizarse con esa mente desdichada. Es decir, el medium tiene que estar muy cuidadoso de cómo reciba esta entidad para que no se convierta en un instrumento de perturbación para el grupo y hacer así una obsesión colectiva. Entonces es aquí donde está realmente la más bella de las advertencias. ¿Quién se cree que es? Nunca imaginé que fuese capaz. ¿La señorita quiere que le regrese los cuadernos? ¡Son míos! Fueron hechos por mi labor de medium. Solamente se los prestamos para su trabajo. Y también tengo derecho a publicar un libro si quisiera. Ese material pertenece a la doctrina espiritista a partir de ahora. Vaya a la justicia y pruebe que son suyos. Caso contrario, permanecerán aquí. Esto no quedará así. Jamás volverá a tener un segundo de paz. Su muerte será nuestro triunfo. Oigan la voz de ella. No era ella. No era ella la que estaba hablando. ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia? Si ella es la medium y le está dando pase a una entidad rencorosa, ambiciosa, es porque ella está ofreciendo esas conexiones con este tipo de entidades. Por eso se da esta manifestación así. El mal, tan pronto como se presenta y es percibido, debe ser enfrentado con los instrumentos de la mansedumbre y misericordia, de la sabiduría y el amor, que son valiosos recursos para conducir a los atormentados hacia el reino de los cielos. El maestro Kardec en ese diálogo fue respetuoso, fue enérgico, no se dejó intimidar, pero logró mantener su equilibrio ante una medium perturbada que deseaba desde todo momento figurar, darle paso a su vanidad y a su presunción. Entonces vamos a encontrar que la reunión mediúnica se convierte, con todos estos recursos valiosos que tenemos, en un campo fértil para la siembra de la luz que libera de la ignorancia y de la perversidad. Ese es el objetivo primordial de la reunión mediúnica. Velar por su preservación es el deber de todos aquellos que la integramos. Nosotros integramos un grupo mediúnico y tenemos que velar porque se mantenga y se preserve, cuidándonos en pensamiento y sentimiento, en estudio constante y permanente, y creciendo en amor hacia el prójimo, sobre todo a este prójimo difícil que son nuestros enemigos del ayer, que hoy quieren perturbar nuestro crecimiento. Muchísimas gracias, amigos. Estoy preparada, digo yo, estoy dispuesta a ver si logro en lo que pueda resolver algunas inquietudes o preguntas. Muy bien, muchas gracias a ti, Carmen. Magnífica la conferencia y temas muy, muy importantes. La mediunidad es algo maravilloso si lo dejamos guiar por el amor y no por el orgullo. Es como a veces ocurre, ¿no? Pero bien, aquí tenemos largo y tendido para reflexionar y para pensar. Así es. Si puedes quitar la presentación, Carmen, pues así nos vemos todos. Así es. Vamos a cortar también el directo en YouTube. Y dejamos la grabación por si después queremos ver alguna preguntita. Ahora es el momento si tenéis alguna pregunta que hacer por escrito o por voz. Voy a mirar por si hay aquí alguna. No veo ninguna. Podéis decir, abrir los micros y comentad. Estamos aquí reflexionando, las mentes pensantes. ¿No surge ninguna pregunta? María. Sí, Mercedes. A través de YouTube se ha surgido una pregunta de parte de Skilline que dice: ¿cuál ha de ser nuestro comportamiento ante un medium que se siente elegido y está llevando a todo un grupo a la fascinación? Muy bien, gracias, Mercedes. Adelante, Carmen. Bien, eso estuvo ya explicado, pero lo podemos repetir realmente. Cuando un medium se siente el elegido, el misionero, la alerta es esa. Nadie de nosotros es un misionero en este nivel, en este momento. Somos unos trabajadores rescatando un pasado delictuoso que hemos tenido la oportunidad de reencarnar y de ser llamados a formar parte en las filas de la comunidad espírita en nuestra zona, en nuestra región, en nuestro país, en nuestra ciudad. Y allí vamos a encontrar en el estudio serio de las obras básicas, de las complementarias. Allí este estudio que hacemos del equipo del libro Reencuentro con la Vida es un aporte que nos hace Manuel Filomeno de Miranda, y tenemos muchos aportes de André Luis, tenemos aportes de Juana de Ángelis, para que nosotros nos reconozcamos con nuestras imperfecciones y podamos mejorar. Entonces, cuando vayamos haciendo esa superación de nuestras dificultades de orden moral y vayamos creciendo con nuestro conocimiento
intelectual, nosotros vamos elevando nuestro nivel evolutivo, que sería lo espiritual en nosotros, lo creciente en nosotros. Vamos a tener la humildad de reconocer que tenemos un ataque y que no podemos presentar este servicio, seguir siendo medium activos cuando sentimos la perturbación que nos acompaña en la casa, que nos acompaña en el trabajo. No podemos pensar que hemos sido unos elegidos para recibir entidades que vienen a formar el desorden y a impedir que se le pueda brindar la ayuda a aquellos que realmente la necesitan. Entonces las alertas las tenemos nosotros. Cuando sentimos esas perturbaciones, ahí describimos unos estertores nerviosos, se presenta a veces el insomnio, se presentan esas persecuciones en los sueños, pesadillas, el mal carácter se agiganta, la intolerancia crece en nosotros, la vanidad, sobre todo la vanidad, y la presunción de creernos que somos mejores que los demás que están en el equipo de trabajo. Entonces las alertas están allí. Muy bien, gracias Carmen. Ya el área de texto se ha despertado, te aviso. ¿Cómo va a ser eso? Ya verás, ya verás. Edith nos dice, si uno conoce a un grupo espírita que no respetan los principios de la doctrina, ¿se recomienda seguir asistiendo a él o mejor retirarse hasta encontrar alguno que sea más congruente? Retirarse porque las obras básicas, que son las 5 de la codificación, hablábamos al inicio del estudio del libro de los espíritus, el evangelio que nos trae la moral cristiana a la luz de la doctrina espírita, el libro de los médium, que es el segundo libro, pero que se debe estudiar primero la filosofía de vida que nos da el libro de los espíritus, la moral en el evangelio, para poder entrar a comprender realmente todo el trabajo del documento llamado libro de los médium, que es la guía más segura que nosotros tenemos para el desarrollo de nuestra facultad. Si vamos a un centro espírita y lo que encontramos son sesiones mediúnicas indiscriminadas a toda hora, sin disciplina, con todo el que vaya llegando, que a veces van botando la mediunidad por los poros, y necesita desarrollar mediunidad, y nos lo ha dicho Carlos en nuestras clases, y lo pasamos de inmediato. Estamos abriendo no una puertecita, estamos abriendo un portón a las entidades obsesoras que van a tomarse no solamente el equipo mediúnico, toda la casa espírita y todas las actividades van a estar perturbadas. E incluso los mismos dirigentes van a estar obcecados y van a cambiar la línea, la directriz real que nos enseña la doctrina en estas tareas, en cualquiera de las tareas. Muy bien, gracias Carmen. Pregunta también de Susana, ¿cómo tratar a un obsesor si en tu cercanía no tienes un centro espírita que trabaje la obsesión y tampoco puedes desplazarte a otras ciudades más lejanas? Supongamos que estoy aislada y yo siento la presencia del obsesor, la siento. Tengo que orar y tengo que leer en mi casa, en donde yo me encuentro, leer el evangelio, leer el libro de los espíritus, me educo yo y lo voy educando a esta entidad o a estas entidades, porque normalmente el obsesor no está solo. Entonces, en la medida en que yo estudio en voz alta, como si estuviera dando una clase en mi estudio o en mi alcoba, estas entidades van escuchando y ellos también van observando mi modificación para bien, que voy siendo cada día más paciente, más tolerante, más respetuosa. Ellos se dan cuenta también del equilibrio que esto da. Ellos van modificándose y van cambiando. No necesariamente esperar un milagro, que llegue un centro espírita y se instale en mi ciudad para yo, no. Normalmente nosotros somos los que abrimos las puertas a los obsesores y con ese cambio nosotros los convertimos a ellos de enemigos a amigos. Carmen, dice, bueno, hay otra preguntita que ahora te la diré. Dice Susana, que es la que hizo esta pregunta que acaba de contestar, que el Evangelio en el hogar también ayuda, ¿no? Por supuesto, es el Evangelio. Es decir, libros edificantes.
Nosotros podemos coger de los de Manuel, podemos coger Fuente Viva, podemos coger Camino, Verdad y Vida. Nosotros tenemos Viña de Luz, tenemos 4 libros de un grupo, tenemos otros 4 de otro grupo, como es Siembra de Medium, como es Justicia Divina. Tenemos para leer, ambientarnos y coger después el Evangelio o 1 o 2 preguntas del libro de los Espíritus, ampliar y darle la clase sabiendo que nos están escuchando, convencidos de eso, con una oración inicial, pidiéndole al guía de nuestra vida que esté presente, que nos ampare. Y oramos por nuestro hogar también, oramos por nuestras necesidades, oramos. Y ellos van a sentir la vibración del amor que encierra esa oración. Así ¿Cuál es. es la otra pregunta? Sí, de Priscila dice, si percibimos este tipo de problemas durante el estudio inicial previo a las prácticas mediúnicas, ¿qué se aconseja hacer? ¿Dar un tiempo al estudio, cambiar el rumbo del estudio? La primera parte de la pregunta, ¿cómo dice? ¿Cuándo qué? Si percibimos este tipo de problemas, ajá. El estudio, o sea, si nosotros percibimos que no están las cosas dándose como deben ser y nosotros tenemos la posibilidad de liderar el cambio para bien, lo hacemos de una manera sutil, sin usurparle el cargo al presidente o director podemos sugerirle también, porque todos nosotros somos, digamos, materia fácil para los cambios, decirle esto sería mejor y así nosotros vamos a encontrar una labor para hacer dentro de este espacio, dentro de esta casa donde hemos detectado que no se están haciendo las cosas correctamente. ¿Qué es lo mejor? El estudio, porque el estudio nos amplía y nos esclarece y nos da seguridad y nos da convicción. Y la oración nos da amparo. Muy bien, Carmen. 2 preguntas más hay. De Edith, las entidades que nos acompañan en el Evangelio en el hogar, si se hace sola el Evangelio, ¿aún así se debe hacer en voz alta? ¿Los espíritus no leen nuestros pensamientos? No, señor, porque son espíritus inferiores. Ellos normalmente no escuchan. Ellos normalmente no escuchan a los espíritus superiores, de ahí la necesidad de tener tareas mediúnicas. Porque si los espíritus superiores pudieran ser escuchados por los necesitados, ¿para qué mediums? Pero es que ellos vibratoriamente no conectan. En cambio, nosotros estamos más cercanos a ellos vibratoriamente hablando, y si nos quieren obsesar a nosotros es porque tenemos el débito con ellos, tenemos el punto afín con ellos, entonces es a nosotros a quienes ellos escuchan y ellos se sienten como encarnados. Entonces, si se sienten encarnados, ¿a quién van a escuchar? A un encarnado, que somos nosotros. Por eso tenemos que hacer las lecturas en voz alta, para que ellos puedan escucharnos. Así es. Bueno, la última pregunta, Carmen, que ya no abusamos más de ti. No hay problema, si ustedes están allí, no hay problema. ¿Viste cómo despertó el área de texto? Te digo, la de Mario. Cuando te supera en capacidad y no puedes con la cantidad de entidades obsesivas para el equilibrio adecuado, la oración no es suficiente mientras desarrollas otros trabajos que te hacen que emplees todo tu ser mientras estás centrado en otro tema y no puedes controlar los pensamientos porque alejan del camino de la oración. No sé si es pregunta o es una afirmación. Yo creo que es un aporte. Bueno, pues entonces hasta aquí. Pero no es suficiente la oración, hay que estudiar. Porque muchas veces no sabemos orar. Y no sabemos orar en cada situación. Porque si yo estoy haciendo una visita a un enfermo, no de COVID, por supuesto, a un enfermo, yo le puedo brindar una sonrisa, un toque de mano, pero también puedo, ahí sí, orar por él en silencio mientras estoy con él. Porque también ese paciente hospitalizado tiene un guía. Y yo tengo el mío. Y me ha conducido hasta allá. Y en ese momento que yo hago la oración, el guía del paciente toma esa energía de
que le brindo con amor en esa oración, se la aplica y el paciente se va a sentir mejor. Y muchas veces encontramos estas palabras: llámame a fulano, que cuando esa persona viene yo me siento mejor. Y no sabemos por qué, porque es lo que estamos brindando. Entonces siempre habrá la oportunidad de ayudar mentalmente, sentimentalmente y también con una palabra acertada a cada situación, porque no le podemos hacer la misma oración a un paciente hospitalizado que a uno que esté privado de la libertad. Entonces, cada situación amerita una situación diferente y nosotros para eso tenemos que seguir avanzando en nuestro estudio y conocimiento para dar lo mejor de nosotros. Muy bien. Genial, Carmen, muchas gracias. La verdad que en el área de texto hay muchos agradecimientos, felicitaciones. Gracias.